Muy, pero muy buenas tardes, señoras y señores, ¿cómo les va? Mi nombre es Santiago Alarcón y les doy una bienvenida, cálida bienvenida, podríamos llegar a decir, con el calor que está haciendo en Buenos Aires. A todos ustedes, a los que vengan y hayan dado un clic ahí en su dispositivo electrónico, ¿no? En YouTube, y hayan dicho, che, ¿qué onda con esto? Voy a ver, bienvenida. Primero la cálida bienvenida te quiero dar desde aquí, desde el Rincón Apologético, y te quiero invitar a que en este tiempo que hemos separado puedas sumarte a esta mesa y podamos juntos conversar acerca de este tema que me parece muy, pero muy interesante. Yo no soy para nada un experto en el tema, pero sí, obviamente tengo algunas ideas que me gustaría poder expresar y, a ver, muchas veces, o por lo menos esto es lo que creo yo, ¿no? Es muy fácil expresar ideas cuando del otro lado tenés todo gente que piensa igual que vos, ¿no? O sea, es como que hay una inclinación a comprar aquellas ideas que son básicamente las mismas que defiendo yo. Pero me parece que la práctica a la hora de observar si ciertas ideas son realmente coherentes con, ejemplo, en este caso, el texto bíblico, la razón y demás, me parece que la mejor opción siempre es poder tener del lado de enfrente a una persona que no piense como nosotros. Por eso estoy muy, pero muy contento y le doy una cálida bienvenida acá a un compatriota, podríamos decir acá. Es muy poco común para mí que alguien tenga la misma tonada que yo como argentino de cepa, ¿viste? Así que para mí es una experiencia poco habitual. Lo tenemos a Mario del canal Sin Corbata TV, que lo que yo te recomiendo es que lo vayas a ver porque me encanta lo que hace. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Santi? Gracias por la invitación, por ser parte de esta charla de café que tenemos acá en este día. Y bueno, sí, un poco acalorados, pero contentos y bueno, esperar que salga algo interesante. Yo creo que vamos a tener un buen momento para hablar sobre Biblia y sobre este tema tan, a veces, para algunos controversial, ¿no? Seguro, a ver, creo que hay cierta controversia porque ya sea de un lado o del otro, me parece que hay cierto desconocimiento, ¿no? De cómo presentar una defensa correcta sobre las ideas que uno dice creer, ¿no? Me pasa a mí por el lado trinitario que es muy poco habitual encontrar personas que digan, che, mirá, a ver, la Trinidad es esto, y la defiendo de esta manera. Entiendo que también se dice unicitario, ¿verdad? No quiero Sí, equivocarme en los términos, te pido mil disculpas. El lado sí, unicitario unicitario. también pasa este tipo de cosas, o sea, ¿la gente sabe bien defender su postura o suele trastabillar? Mira, últimamente lo que estoy leyendo, como te contaba hace un ratito, sí, en lo que son los debates, también está existiendo fanatismo, yo creo que en todos los ámbitos de la masa evangélica, ¿no? Yo entiendo como fanatismo defender algo sin argumentos. Entonces, muchas veces aquellos que somos del sector unicitario, que somos unicitarios, defendemos a rajatablas una verdad que creemos y que la aceptamos, pero en muchas ocasiones con argumentos incorrectos, o sea, argumentos incluso que no tienen que ver con lo que la Biblia está enseñando. Por eso te vuelvo a agradecer, Santi, por el tema este del eslogan. Me fascinó tu eslogan en búsqueda de la verdad, porque yo atravesé eso, ¿no? Entonces, Qué buena onda. pienso que cuando uno está o se siente parte de la iglesia, creo que como iglesia, como hijos de Dios, nosotros siempre tenemos que tener esta línea de querer hacer la voluntad de Dios y la voluntad de Dios la podemos encontrar cuando estudiamos la escritura. Claro. Entonces, pasa de ambos lados que existe un cegamiento de la realidad. El video que has ahí, le has puesto un clic ahí para ver, se trata de, bueno, la Trinidad, unicidad de Dios. Eso es lo que vamos a plantear hoy sobre la mesa y te invito a vos que estás conectado del otro lado viéndolo,
que las opiniones que des, ya sea de un lado o del otro, que siempre sean bajo el marco del respeto, ¿se entiende? Porque si entre Mario y yo ya hay buena onda, no entiendo por qué en los comentarios debería haber mala onda. Entonces, parece que en principio lo único que te voy a pedir, no te pido de que estés a favor de uno ni a favor del otro, sino más bien que sea cual sea la postura que vos hayas adoptado, que la comuniques, pero que la comuniques bajo el marco del respeto, nada más que eso. Para arrancar, sinceramente, cada vez que tengo la oportunidad en mi iglesia poder dar alguna que otra clase en donde me toca tocar, valga la redundancia, el tema de la Trinidad, siempre abro el paraguas, ¿no? Y digo, me parece que no hay un tema más complejo, al menos para mí, para poder quizás abordarlo como me gustaría, que el tema de la Trinidad. Quizás el tema de la encarnación ahí un poco le juega una buena pulseada, pero para mí es un tema hiper complejo la Trinidad. Ahora, que sea complejo no creo, no, con que sea complejo digo, no quiero decir que sea indefendible, para nada. Creo que se puede presentar una muy buena defensa del caso, pero sinceramente es un tema al que le tengo mucho respeto. Por eso te dije, Mario, que cuando vos me mandaste un mensajito diciendo, che, para poder charlar esto, digo, me encantaría, joya, me subo al tren, lo hacemos, está todo bien, pero que esto no sea visto como un debate, porque yo sinceramente no estoy quizás para subirme al ring en este tema, porque la verdad es que es un tema que yo todavía tengo aspiraciones de poder conocerlo de mejor manera, ¿no? Pero sí quizás puedo plantear algún que otro tipo de idea. ¿Te parece que lo charlemos? Sí, totalmente, Santi. De hecho, bueno, lo bueno de poder charlarlo es que uno busca presentar, y cuando vos tenés un diálogo fluido, como mencionás, creo que lo importante es la edificación, ¿no? Porque quizás vos te llevás algo que no sabías o una perspectiva, ¿no? sobre Dios o la gente, incluso los seguidores del Rincón pueden tener una perspectiva que desconocen sobre la postura unicitaria o conocer incluso más la doctrina trinitaria que últimamente se enseña cada vez menos en las iglesias. O sea, hoy por hoy yo conozco iglesias que ni siquiera enseñan la doctrina de la Trinidad a pesar de ser trinitarios. Es cierto. Para arrancar, Mario, a ver, la mayor parte de la gente que sigue Rincón Apologético, entiendo, no digo todos, obviamente, pero entiendo que son trinitarios. Entonces, puede pasar, como me ha pasado en un momento a mí, que no sabía de qué se trataba la postura que vos defendés, ¿no? ¿Nos podrías explicar un poquito qué querés decir cuando hablas de la unicidad de Dios? Sí, básicamente la doctrina de la unicidad lo que hace es hablar de Dios de concepto de uno y único. Si nosotros nos vamos a las distintas creencias, todos creen en un solo Dios. O sea, incluso los trinitarios creen en un Dios, los musulmanes, los judíos, todos creemos en un Dios. El tema es cómo percibimos ese uno, ¿no? Porque puede ser uno único, que vendría a ser unicidad, o uno compuesto, como lo es la Trinidad. O los mormones creen que Dios es uno en propósito. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la Biblia, donde el primer mandamiento es Oye Israel, nuestro Dios Jehová, en la Reina Valera dice, el Señor uno es. ¿Qué es ese uno? Entonces, podemos entender que existe uno en propósito, uno en unidad o uno en único. Bueno, la doctrina de la unicidad plantea que Dios es uno y único y que no está formado por personas divinas en la deidad. O sea, en la deidad existe un único Dios y que ese único Dios fue el que se manifestó en carne en la persona de Jesús. Los unicitarios, en esta introducción pregunto más que nada para que todos sepamos de qué estamos hablando, ¿no? Los unicitarios suelen aceptar lo que se ha llamado modalismo, o sea que una única persona en la deidad, podríamos decir, que se manifiesta de diferentes maneras. Se manifiesta a través de la figura del Padre, se manifiesta a través de la figura del Hijo,
y a través de la figura del Espíritu Santo, ¿esto sería una buena manera de comprender la unicidad de Dios? Exactamente. O sea, hay una diferencia entre decir que Dios está formado por tres personas distintas, coeternas y coiguales, a decir que Dios se manifestó de tres formas distintas, ¿no? Como Padre en la creación, como Hijo en la redención y ahora como Espíritu Santo, cuando se derramó de la gracia para acá. Entonces, incluso, como ya te digo, hay muchos trinitarios que en verdad son unicitarios, o sea, ellos quizás no entienden esa diferencia y ellos dicen, no, pero yo creo que Dios se manifestó de tres maneras. Pero ahí está quizás el punto, la línea delgada de entender que no es lo mismo formar un Dios por tres personas que un Dios se manifieste de tres formas diferentes. Entiendo. Y es cierto lo que vos decís. Es cierto, cuando uno carece quizás de argumentos, como vos decías, ¿no? Para formar una idea y defenderla, hay veces que terminamos defendiendo otra y creyendo que estamos defendiendo la Trinidad. Hay veces de que muchos hermanos defienden la unicidad. Es muy cierto lo que vos decís. Pero para arrancar, quisiera preguntarle algo del lado personal más que nada, ¿no? Digo, hay veces que a mí me ha pasado, no digo que a todo el mundo le pase, pero hay veces que lo que consideramos viable, una idea que consideramos viable, es aquella que luego vamos a considerar que puede ser una buena manera de interpretar un texto. Aquello que de antemano consideramos, filosóficamente hablando, inviable, ya parece que nos predispone a rechazar una determinada interpretación de un texto. De una u otra manera, esto es un punto de vista personal, pero creo que las presuposiciones filosóficas que nosotros tengamos acerca de diferentes temas ¿cómo decirlo? Nos limita a la hora de interpretar ciertos textos, a la hora de hacer una buena exégesis, ¿no? Mi pregunta es, ¿vos tenés algún problema ya de índole lógica con la idea propia de la Trinidad? ¿O creés que, más allá de lo que dice el texto, luego podemos ir al texto, pero más allá de lo que dice el texto, ¿creés que es una idea contradictoria en sí? Por ende es autodestructiva, diríamos, ¿o crees que la idea en sí es lógica y no es contradictoria? La realidad es que no solamente creo que es contradictoria, sino que, o sea, eso tiene como un derivado porque es como que vos ponés un fundamento. Y si el fundamento está mal, todo lo que vos construís por encima, puede haber alguna cosita que esté, pero es como que es prácticamente la base de los orígenes de la fe romana. Entonces, lo que sí yo sé, o sea, admiro de algunos católicos cuando me ha tocado debatir el tema de la Trinidad, es que ellos lo resumen a la arena y al huequito y a que no se puede entender. Es como querer meter todo el mar en un huequito de arena, o sea, como que no se explica y como que termina siendo un misterio. Entonces, sí creo que es un tema que en verdad no tiene respuesta. O sea, pero cuando vos mencionás, cuando vos decís, bueno, en principio sí, creo que es contradictorio. ¿Qué es lo que crees que es contradictorio? Digo, esto es como un punto de partida, ¿no? Me parece que primero tenemos que analizar el campo filosófico en el que vamos a charlar ciertas ideas para después ir al texto, me parece, ¿no? Porque hay veces que estas presuposiciones que tenemos pueden llegar a convertirse en obstáculos a la hora de aceptar una determinada idea. A mí me pasa de repente defendiendo el caso de la resurrección. O sea, si yo me pongo a discutir el caso de la resurrección con una persona atea, ya la persona está predispuesta a rechazar el caso del milagro, dado que no cree en Dios. Entonces, hoy cuando pensaba en nuestra charla, digo, ¿y no será también que hay veces que estas presuposiciones hacen que nos
nos veamos comprometidos con una interpretación del texto? ¿Por qué crees que es contradictorio? Básicamente la contradicción que yo encuentro en lo que es la doctrina de la Trinidad está ligada 100% con el monoteísmo judío, ¿sí? Entonces, yo no concibo quizás a Moisés dando la ley y una Trinidad hablándole, o sea, que en la mente de Moisés esté un Dios trino hablando. No concibo cuando David escribía los Salmos hablando con un Dios trino. Bueno, pero ese más que un tema de contradicción, ¿no es un tema exegético? O sea, vos lo que estás haciendo es, obviamente, tratando de hacer una buena exégesis, tratando de entender el contexto, tratando, en la medida posible, de meterte en la cabeza del autor para interpretar qué es lo que el autor está tratando de comunicar. Pero me parece que todavía no llegamos a ese punto. Yo digo, la propia idea de la Trinidad, ¿por qué te parece contradictoria? ¿Cuál es la contradicción en la afirmación del credo trinitario? Y por eso, Sandy, yo lo que entiendo como contradictorio no lo puedo separar. O sea, en sí, la idea de doctrina de la Trinidad, como en sí, podría, no sé, buscar alguna que otra contradicción hacia adelante después de que se formó la doctrina de la Trinidad. Pero como voy del 325, que es el Concilio de Nicea, para atrás, como que no lo encuentro en sí la doctrina como formada, como doctrina de la Trinidad tal cual como la conocemos nosotros hoy. Entonces, la contradicción en sí de la doctrina, te podría decir, por ejemplo, miles, puedo decirte, si Dios es una persona divina, que es el Padre del Hijo, ¿cómo podría ser los dos eternos y uno Padre del otro? Si, por ejemplo, María dice que el ángel que fue engendrada del Espíritu Santo, ¿no? El texto de Mateo 1, quiere decir que quien engendra a María fue el Espíritu Santo. Entonces tendríamos el Espíritu Santo como el Padre del Hijo. Y al mismo tiempo el Padre sería el Padre del Hijo. O sea que Jesús tendría dos padres. Y así como que puedo buscar un montón de contradicciones de la doctrina trinitaria. Lo mismo si cuando Pablo dice que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Cómo es Cristo en nosotros? Si Cristo murió, resucitó y tiene un cuerpo glorificado. O sea, ¿cómo se manifiesta Jesús en la vida del cristiano? Si ¿es la persona de Jesús la que se manifiesta o es la persona del Espíritu Santo la que se manifiesta? De Nicea para acá dice que el Espíritu Santo, por ejemplo, fue emanado del Padre y el Hijo. Entonces tendríamos al Espíritu Santo una jerarquía y al mismo tiempo no son como dioses, sino personas. Ok, entonces, está bien. Entonces, tu principal obstáculo, diría, a la hora de aceptar la Trinidad, pasa por el texto, la interpretación netamente del texto. No necesariamente porque te resulte una contradicción lógica, sino más bien por lo que vos ves en el texto. Ese es el punto, ¿verdad? Y digamos que sí, okay. Porque después... Porque yo entiendo así, Santi, es como que es el punto de partida de la fe. Es como que si uno acepta a Jesús y la palabra, tal cual como él dice en Juan 12:48, que seremos juzgados, ¿no? por la palabra que él nos habló, creo que tenemos que ir a buscar la doctrina ahí, ¿no? A la escritura. Obvio, no, estoy completamente de acuerdo en eso. Digo que lo que suele pasar es que la gente suele creer que existe una contradicción en la fórmula trinitaria cuando los trinitarios decimos que es un Dios en tres personas, ¿no? Ahora, esa afirmación no es contradictoria en sí. Y creo que estamos de acuerdo en que vos no estarías
en desacuerdo con respecto a una contradicción filosófica. Tu problema pasa más bien por un tema de escrituras nada más. Pero quería dejar a un costado eso como ya tocado, más que nada para poder construir hacia arriba, tal y como vos bien mencionabas, ¿no? Primero tenemos que construir bien las bases como para poder construir hacia arriba. Estando de acuerdo con que no hay una contradicción lógica, diría, bueno, vos mencionabas el Concilio de Nicea en el 325, ¿no? Y decías, bueno, pero antes del 325 no hay una formulación trinitaria o algo que se le parezca, quizás tan bien armada, ¿no? Y estoy completamente de acuerdo con vos. O sea, pienso que la historia de la teología en sí es eso mismo. Es la historia de cómo la Iglesia ha formulado y ha profundizado en ciertos credos a medida que el tiempo fue pasando y que la Iglesia fue reflexionando acerca de estas ideas bíblicas que sin lugar a dudas están en el Nuevo Testamento. Ahora, mencionar o quizás deslizar la idea de que a partir de recién el 325 esta idea surge o algo por el estilo, me parece que ya es un poco apresurado, porque obviamente yo creo que el texto bíblico, tanto en el Antiguo Testamento, un poco, ¿cómo decirlo?, difuso, podemos encontrar algún matiz que hable de la Trinidad, y en el Nuevo Testamento sí habla de manera explícita, al menos de la idea, sin usar el concepto, pero ya a mediados del siglo II, Teófilo de Antioquía es el primero en mencionar la famosa palabra triada, ¿no? Que luego esta palabra triada o esta idea sería tomada para poder empezar a formular el caso de la Trinidad oficialmente, ¿no? Pero la propia idea ya surge con un concepto un poco arcaico a mediados del siglo II. Esto es bastante alejado a la propuesta de principio del siglo IV, ¿no? Y por otro lado, y ya para dejarte la palabra a vos, mencionabas el tema del misterio, ¿no? Como que, y corregime si malinterpreté la intención con la que lo dijiste, pero entiendo como que te genera una especie de rechazo el hecho de que uno termina siempre reduciendo toda la discusión a el misterio, ¿no? Parece ser que el misterio termina siendo una especie de muletilla que utilizamos para cuando de acá en adelante no podemos decir más nada. Y creo que, a ver, misterio en Dios hay, y ya sea trinitario, unicitario, de una u otra manera, en algún aspecto de Dios, en alguno de sus atributos, vamos a apelar al misterio, ¿no? Por eso no creo que el tema del misterio sea en sí un problema. Y ahora sí, por último, porque se me deslizaba la última idea, digo, hay veces que necesitamos reflexionar filosóficamente acerca de lo que dice la Biblia. ¿Por qué digo esto? Y es la propia tarea del exégeta, me parece. La reflexión filosófica también hace parte de la tarea del exégeta. A ver aquella interpretación que es viable y la que no. ¿Por qué digo? Porque si uno leyera y se quedara solamente con lo leído, por dar un ejemplo, Génesis capítulo 6, cuando dice Dios, y Dios se arrepintió, bueno, aquel que haya reflexionado acerca de la naturaleza de Dios sabe que Dios es inmutable. Es imposible para su naturaleza haberse arrepentido, en términos humanos hablando, ¿no? Entonces, pese a que el texto dice que Dios se ha arrepentido, o podemos utilizar cualquier otro sinónimo en diferentes traducciones, esa idea, estrictamente hablando, es antropomórfica y es inviable para la naturaleza de Dios. Por ende, creo que es necesaria la reflexión filosófica acerca de estos textos para ver aquellas ideas que son viables y no, y poder hacer una buena lectura del texto bíblico. No sé qué opinás vos de lo que mencioné. Sí, totalmente, Santi. Yo pienso, por eso te decía que cada vez que uno más estudia la Biblia, es como que más cuidado tiene a la hora de hablar. Porque cuando vos menos sabés 2 o 3 textos, que capaz de un lado, del otro, o los testigos de Jehová o lo que sea, agarran un texto y se ponen una camiseta. La camiseta de unicitario, la camiseta de trinitario, la camiseta de testigo de Jehová, mormón, lo que sea. A mí me pasa
que como en verdad soy como un apasionado de entender lo que la Biblia está diciendo, lo que el texto está diciendo, y no meter mi remera, mi bandera de unicitario a ver cómo acomodo lo que el texto está diciendo, pienso que es fundamental eso, pero eso parte de un corazón sincero de hacer la voluntad de Dios. Con respecto a lo que decías, respecto a lo que es el misterio, sí es verdad, la Biblia incluso en Timoteo, 1 Timoteo 3:16 dice que porque grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne, ¿no? Dice Pablo. Entonces, el punto quizás no es tanto aceptar el misterio o no, pero sino que podamos pensar a qué cosas le vamos a atribuir que es un misterio, si es un misterio bíblico o si es un misterio que no está en la Biblia. Por ejemplo, yo sinceramente nunca supe, escuché alguna vez hablar de que los animales no iban al cielo. Y nunca fue un tema que a mí me interesó. Entonces, puede ser un misterio, no sé si está en la Biblia o no, no sé qué pasa con los animales cuando se mueren. Pero sí, siempre tengo una tía que cuando yo le predicaba el Evangelio, muy católica ella, y hablábamos respecto al tema de la Trinidad, se terminaba el diálogo, o sea, me daba los argumentos sin ninguna exégesis de Jesús hablando con el Padre, de Jesús hablando del Espíritu Santo, decía, y cuando le trataba de explicar, de hacer una exégesis de lo que el texto está diciendo, me decía, ¿y eso? ¿Cómo nosotros vamos a entender un Dios infinito? Entonces, yo pienso que está bien, que existe misterio, pensar en la eternidad y es como que se te resetea la mente, cómo concebís la eternidad, cómo concebimos un Dios eterno, que no tiene principio y no tiene fin. Entonces sí hay cosas que se escapan de la mente. Es más, hay una frase que me acompaña hasta ahora de un pastor cuando hablaba sobre la teología. Y él decía, muchos definen la teología como el estudio de Dios, sin embargo la teología es el estudio de lo que Dios se deja revelar. O sea, en verdad lo que nosotros podemos estudiar es lo que Dios se dejó revelar, porque hay cosas que trascienden. Exacto. Pero sí hay cosas como estas, lo que respecta a la divinidad de Cristo, que quizás no es tan un misterio, porque si por lo menos entendemos el punto de la contraparte, dejaría ya de ser un misterio, sino como sería una opinión formada respecto a la interpretación de un texto, o una interpretación diferente al texto. Respecto a la Trinidad, como que no encuentro no hay forma de definirlo, salvo como esto que hablábamos recién. Sí, bueno, es un Dios trino, no son tres dioses, son tres personas divinas que forman un Dios, son los tres eternos, coeternos, coiguales, pero uno está por encima del otro. Entonces, es como que, ¿cómo puede ser eso? ¿Cómo es posible ese Dios? Cuando vos decís uno está por encima del otro, ¿qué entendés por esa idea uno está por encima del otro? A ver, por ejemplo, en la Trinidad, tal cual la hemos aprendido en la Iglesia Católica, y hasta en algunas veces la hemos dibujado del triangulito, que tenemos la primer persona, ¿no? Que la primer persona es la que engendra. La Biblia dice que el Hijo fue engendrado, ¿sí? Entonces la primer persona engendra a la segunda, y de los dos emanan al Espíritu Santo. Esa es la doctrina trinitaria del Concilio de Nicea. Después, vos tenés 1521, 19, por ahí la Reforma Luterana, que es una reforma de la doctrina católica. Entonces después tenés luteranos, anglicanos y la ortodoxa rusa. Y después todo el protestantismo que llega hasta el 2021. Cuando vos hablaste al principio de modalismo, ahí es una línea paralela que no viene de esta línea, y lo mismo pasa con los testigos de Jehová, ¿no? Que ellos eran arrianos y que negaban la deidad de Cristo. Entonces, cuando digo
la doctrina de la Trinidad enseña que el Padre es la primera persona de la Trinidad, la segunda persona es el Hijo y la tercera persona es el Espíritu Santo. Yo decía más que nada para que no se confunda cuando decís uno por encima del otro, que uno tiene más valor que el otro, por así llamarlo, ¿no? Que eso no es lo que enseña la doctrina de la Trinidad. O sea, ontológicamente todos poseen el mismo valor porque todos son 100% Dios, ¿se entiende? Entonces, más que nada para que no se confunda ese término, digo. Bueno, pero ves, por ejemplo, ahí, Santi, los adventistas, ellos creen que Jesús no sabe todas las cosas. Sin embargo, el Padre sí sabe todas las cosas. Por ejemplo, dice, la hora ni el día ni la hora no la sabe. Nadie la sabe. Entonces Bueno, ellos... Sí. Entiendo. Eso es lo que dicen los adventistas, ¿no? No sé si están así, pero no sé de qué manera lo que puedan llegar a creer en ese aspecto los adventistas puede ya sea sumar o restar a la confiabilidad de la doctrina de la Trinidad. Claro, porque yo pienso que la doctrina de la Trinidad fue mutando, Santi. O sea, no es... Si vos agarrás el credo atanasiano, tal cual lo escribió Atanasio, termina el credo atanasiano diciendo, y nadie puede ser salvo si no cree así de la Trinidad. El fin del credo atanasiano es ese. Ahora, yo agarro, no sé, hablamos con unos bautistas reformados o con unos pentecostales. ¿Piensan de lo mismo? ¿Que para ser salvo hay que creer así de la Trinidad? ¿O cómo es ese credo de cada institución? Entonces, yo pienso que eso fue mutando, pero digamos que el padre del trinitarismo es la Iglesia Católica. Totalmente, sí. Por eso creo que no es, en este caso, beneficioso cuando estamos discutiendo si la Trinidad, y estamos de acuerdo con lo que queremos decir con Trinidad, un Dios en tres personas, si estamos de acuerdo con esa idea, más allá de las posteriores mutaciones, modificaciones que diferentes congregaciones o cosas por el estilo le hayan dado, me parece que termina siendo irrelevante, ¿no? Porque el tema en discusión es Trinidad o unicidad. Y básicamente creo que lo que hay que discutir es la columna vertebral de ello, ¿no? Es como de repente creer de que, no sé, el cristianismo es falso porque las diferentes congregaciones cristianas en temas secundarios o terciarios de su doctrina fundamental están en desacuerdo, ¿no? Cristo cuando viene, ¿hay un rapto secreto en la iglesia en los últimos tiempos o no lo hay? ¿Se tiene que aceptar el mileniarismo o no se tiene que aceptar? Entonces, las cuestiones secundarias a nuestra fe me parece que terminan siendo irrelevantes en la discusión si la fe es verdadera o no. Me parece que en este caso, cuando discutimos unicidad o Trinidad, pasa exactamente lo mismo. Lo que tenemos que discutir es la columna vertebral de la creencia, más allá de lo que posteriormente ciertos grupos cristianos hayan concebido de ella. Me parece a mí, ¿en eso estamos de acuerdo? Sí, y te sumo lo siguiente. Entiendo el punto, pero por eso, como vos decías, después de cada uno cómo interpretó, o cada organización, o cómo desvirtuó, está perfecto. Por eso para mí es tan fundamental que seamos exégeta en la palabra, porque es la que quizás va a dar la luz es cierto. De las diferencias. Con lo que yo me quedaría entonces para traer claridad es, la Trinidad estamos de acuerdo que se entiende como un Dios en tres personas. Si nos quedamos con esa idea, me parece que ahí podemos seguir construyendo hacia arriba, ¿te parece? A ver si te entiendo. Vos me planteás, o sea, si yo acepto que Dios es tres personas. No. Si aceptás que la Trinidad, la columna vertebral de la doctrina trinitaria es eso, no si vos lo aceptás personalmente como si fuera verdad. No, sí. La columna de la doctrina de Trinidad es que Dios son tres personas divinas, coeternas, coiguales, que no son tres dioses, sino personas que forman un Dios. Sí. Perfecto. Bueno, más que nada también no discutamos ahí con conceptos ahí equívocos los dos, ¿no? Capaz que vos estás defendiendo ellos. Y te digo otra aclaración más. A ver. Muchos unicitarios que van del lado del fanatismo
arrancan los debates diciendo que los trinitarios creen en 3 dioses. Sí, es cierto. Entonces parten de una premisa falsa. Claro. Nadie cree, ningún trinitario no creen en 3 dioses, sino que creen en un Dios, en esa percepción, Dios trino, de 3 personas divinas. Es cierto, es cierto. Quisiera regresar un instante a algo muy interesante que mencionabas, que es el texto de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, ¿no? El famoso Jehová uno es, ¿no? Esa palabra una. Yo no soy un experto para nada, lo más lejos años luz estoy de ser un experto en hebreo, en griego, en el caso del Nuevo Testamento y demás. Si yo no me equivoco, la palabra utilizada ahí para hablar de uno es la palabra echad, ¿no? Si es uno compuesto. Exacto. Entonces, cuando nosotros buscamos la palabra echad, quizás en algún otro pasaje, dentro de un escenario, de un contexto parecido, ¿no? La encontramos en la creación de los seres humanos, ¿no? Cuando dice, bueno, el hombre dejará padre, madre y se unirá a su mujer. La palabra unir también ahí es la palabra echad, en el hebreo original. Entonces, acá yo lo que no consigo entender es cómo hay veces que, no digo todos, porque sinceramente desconozco si todos los unicitarios lo defienden de esta manera, pero no consigo entender por qué al menos algunos o la mayor parte de los unicitarios defienden esta palabra como si fuese esta palabra una contradicción a la doctrina trinitaria. Cuando vos mismo mencionás, ¿no? Uno compuesto, ¿no? Existe la posibilidad de esa interpretación, y cuando vamos a otro pasaje que utiliza el mismo texto, claramente nos encontramos que el autor entendió ese término como la posibilidad del uno compuesto, en el caso de mujer y hombre. Claramente acá el texto no nos está enseñando que cuando el hombre se une con la mujer, literalmente pasan a ser uno, una sola persona, sino más bien lo está diciendo en otro sentido. ¿Por qué los unicitarios utilizan ese texto de Deuteronomio, dado estos inconvenientes para su doctrina que te estoy presentando? Quizás por desconocimiento, Santi, porque, a ver, que la palabra, el original, ejad, signifique compuesto, cuando la palabra única es la palabra yair, o sea, es como que entra el fanatismo, dice, bueno, a ver, yo agarro la palabra ejad, y bueno, agarro también la palabra de que serán uno como nosotros, como por Adán y Eva, supongo yo, seguro es así, y dice, bueno, esto es la unión matrimonial, la familia es uno compuesto. Ahora, rodear la doctrina a eso solamente es como que es material de análisis nada más. O sea, uno compuesto podrían ser 3, podrían ser 4, podría ser más de uno, ¿no? Entonces, y aparece otra palabra en el hebreo, que es, o sea, la palabra ejad no solamente se utilizó en uno compuesto, tiene 2 funcionalidades. También se utiliza para usar uno en único. Yo ahora no tengo acá. No, es cierto, es cierto. Pero es así, o sea, hay cosas que reflejan para unicidad como refleja uno compuesto. Es cierto. Entonces, pienso que cuando vos avanzás sobre esos textos que son troncales, sobre Dios, hablando sobre uno, sobre que Dios es uno, bueno, te vas a encontrar con un montón de cosas donde, imagínate, nosotros tenemos, no sé, una charla quizás de 1 hora y media, 2 horas, pero el que le apasiona va a ir atando todos los cabos. Obvio. Entonces es un buen punto el que levantás para erradicar ese fanatismo de decir que no, que solamente la palabra yair es la que se utiliza para decir unicidad y ejad solamente como para la palabra de uno compuesto. Y otro de los pasajes que me resulta llamativo es, obviamente, a ver, todo lo que te estoy diciendo lo habrás oído 1000 veces, ¿no? No estoy sacando ningún conejo de la galera,
Pero es el punto cuando dice Dios en Génesis 1:26, si yo no me equivoco, hagamos al hombre, Al ¿no? hombre. Eh, ¿Eso también no es un problema para la unicidad? No, en lo absoluto. ¿Por Para qué? nada. Porque, a ver, partimos de la base de que el texto no está haciendo mención de a que Dios es una Trinidad. O sea, el texto no está diciendo Dios es una Trinidad. Está Es diciendo cierto. hagamos al hombre. Ese hagamos al hombre, yo te puedo dar cinco hipótesis. A ver. Puede ser que la segunda persona de la Trinidad está hablando con la primera. Puede ser que Dios, hipótesis es como que no, No son, posibilidades. pero claro, capaz que entendí mal yo. Yo pensé que me ibas a presentar 5 hipótesis unicitarias. No, 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 no. no, no, no. Ok, ok, ok. Hipótesis Perdón, como perdón, para perdón. que, Perdón, para perdón. que pensemos. La segunda persona de la Trinidad hablando con la primera. Eh, como dicen los testigos de Jehová, hablando con los ángeles. Proverbios 8 dice que Dios habla con la sabiduría, que la sabiduría estaba con Dios ordenando todas las cosas. Y Romanos dice que Dios llama las cosas que no son como las que son, o sea que como que Dios puede estar hablando con uno de sus atributos. Puede ser un plural majestático, así como que si, como que yo te diga, no sé, bueno, vamos a ver si, ¿por qué vamos a ver si yo soy solo? Y después tenés la palabra hagamos, hay una teoría, sí, vamos a decirlo, una teoría, que dice que la palabra hagamos no es la misma palabra del verso 27. Una cosa es hacer es agarrar algo que existe y darle forma, y otra cosa es crear. Fíjate que dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y el 27 dice, y creó Dios. Crear es traer a la existencia algo que no existe. Y hacer es agarrar algo que existe y darle forma. Entonces, hay otra teoría que dice que este hagamos, Dios está hablando con los ministerios de Efesios 4, o sea, aquellos que le van a dar forma a este ser humano, ¿sí? Entonces, si vos me preguntás Génesis 1:26, puedo hasta no saber la respuesta, pero no tengo una afirmación que diga que la segunda persona divina hablaba con la primera persona divina. O sea, como que en verdad no me trae un problema doctrinal, pero no trae como una aseveración. Que esto fue un texto muy usado, ¿no? Por el mundo trinitario, como diciendo, ahí está, ve el Padre hablando con el Hijo y... Ok, ok. Obviamente no voy a decir nada de esto que vos estás planteando porque no soy un experto en hebreo, no conozco mucho el hebreo, entonces si me meto en ese tema probablemente cometa algún error. Lo voy a aceptar como estas 5 posibilidades que estás presentando, pese a que hay algunas que la verdad que no me cuadran muy bien. Pero ¿Cuál? Decime cuál te digo, la última. obviamente la última, cuando planteaste el tema de Proverbios, cuando habla con la sabiduría, o que pudo haber estado comunicándose con sus atributos, me parece Ahora que... pensá esto, perdón Santi, Sí, pensá esto. Esas cosas, para nuestra percepción que nosotros venimos teniendo, me incluyo de la doctrina trinitaria desde siempre, o sea, parece loco que Dios hable con su atributo, que es la sabiduría, pero no parecería loco que una persona divina hable con otra persona divina. O parece más loco porque quizás es la primera vez que lo escuchamos. ¿Me entendés a lo que voy? Ahora, si nosotros sí, toda la vida escuchamos de un Dios trino, no nos hace ruido que la primera persona de Dios hable con la segunda persona de Dios y diga, bueno, vamos a hacer al hombre. Porque lo escuchamos toda la vida. Pero si nos detenemos, si tenemos una mente como más, nos separamos un poco de la creencia que arrastramos, estamos hablando quizás de Dios o sea, si vos lees Proverbios 8, vas a ver que la sabiduría es como que ella está hablando como si fuese una persona. Sí, me parece un poco, ¿cómo decirlo?
equivocado el hecho de fundamentar una idea netamente, utilizando netamente un texto de un libro poético, ¿no? Me parece un poco arriesgado, digo yo, al menos. Pero volviendo al caso de los atributos, ¿cómo Dios podría estar? ¿Por qué me parece loco el hecho de Dios poder estar hablando con sus atributos? Porque en definitiva, o sea, sus atributos son Él. ¿Se entiende? O sea, Dios es sus atributos. O sea, me parece una locura que Dios diga, hagamos al hombre haciendo, autorreferenciándose. Me parece un toque bipolar, podríamos llegar a decir, ¿no? No me parece así el caso de la Trinidad, el estar hablando, el estar intercambiando ahí entre dos personas que conforman la deidad. ¿Por qué digo? Porque vuelvo al punto de partida. La propia idea de la Trinidad no me parece una idea ilógica. De hecho, me parece lógica. De hecho, me parece que hasta si reflexionamos en lo que es la persona de Dios, necesariamente nos lleva a esa idea. Digo, a ver, cuando nosotros nos comparamos, entre comillas, con Dios, encontramos varias similitudes como también varias grandes, enormes, infinitas diferencias, ¿no? Por dar un ejemplo, Dios nos crea a su imagen y semejanza. Por ende, yo puedo creer y estar justificado al creer de que yo por ser un ser racional, Dios es un ser racional. Yo por ser un ser que puede, que siente, Dios también, de una manera obviamente completamente distinta, ama y demás, ¿no? Yo por poseer la facultad de poder amar, Dios ama. O sea, esas similitudes las encuentro en Dios. Pero cuando lo llevo al grado de Dios, elevo esto a un grado infinito, necesariamente también me encuentro con ciertas diferencias, ¿no? Entre ellas digo, nosotros podemos llegar a conocer, pero Dios es omnisciente. Nosotros ejercemos algún tipo de poder, pero Dios es omnipotente. Nosotros somos seres personales. ¿Por qué Dios no puede ser multipersonal? Este planteo no me parece loco en absoluto. Es más, me parece que obedece las reglas de la lógica, ¿no? No encuentro una contradicción en un ser en grado infinito, en perfección, que no pueda ser multipersonal y ser un solo ser. No le encuentro una contradicción. Por ende, volviendo al punto de Génesis 1:26, digo, me resulta así llamativo y poco creíble el hecho de que Dios pueda estar, al decir hagamos, autorreferenciándose porque le está hablando a alguno de sus atributos. Y esto es pensar muy, pero muy antropomórficamente, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque sus atributos no están separados los unos de los otros. Retomemos la doctrina de la simplicidad divina, cosa que no sé si vos suscribís a ella, pero la doctrina de la simplicidad divina dice que en definitiva, al grado perfecto, infinito en Dios, todos aquellos atributos que nosotros los vemos como diferentes son uno solo en Dios, ¿no? Por ende, no hay tal cosa como una distinción entre la sabiduría de Dios y el amor de Dios. Entonces, vuelvo a repetir, me parece bastante poco creíble esto de estar autorreferenciándose cuando decimos hagamos. Y sí me parece lógico pensar de que puede estar habiendo una conversación entre las personas que conforman la divinidad. Bueno, es básicamente por eso cuando me hiciste la pregunta te dije que más o menos como 5 hipótesis. Como ya te digo, yo no es que suscriba, pero al estudiar, yo tengo que escuchar todas las campanas de los argumentos de a qué está hablando Génesis 1:26. Y es ahí cuando me encontré con esa teoría que Dios está hablando a uno de sus atributos, como la de los testigos de Jehová, que dice que Dios está hablando con los ángeles, como la doctrina Trinidad, que dice que el Padre habla con el Hijo, y como la otra que hace una separación de la palabra hagamos, una cosa es hacer, en el original hebreo, y otra cosa es crear. ¿No? Son dos cosas distintas, ¿no? Hacer y crear. Entonces, no me parece tampoco un punto donde vos puedas decir, bueno, acá estoy hablando
de la doctrina de la Trinidad. Respecto a lo que vos decías, a mí sí me hace un poco de ruido el tema de un Dios que se manifiesta a la humanidad, que habla con su creación, que habla primero con Moisés, le da las tablas, que después proféticamente todas las profecías que nos deja hacia adelante para venir a redimirnos, que va a venir, que se manifiesta en carne y que en esa manifestación, la manifestación muere en la cruz y resucita y está en el trono como Dios, me parece casi más, o sea, para justificarlo, para entenderlo, ir más al punto filosófico de poder entender esto de un Dios trino, y como que tengo que ser muy rebuscado para entender esto de la Trinidad. Es lo que a mí me pasa. Entiendo. O que me pasaba cuando lo estudiaba, ¿no? Entonces, cuando voy a leer argumentos, ¿cuánto tengo que estudiar yo para poder entender? O sea, vuelvo al concepto este. No es que el misterio, hay muchos misterios en la Biblia, pero el que me están planteando es un misterio donde no tiene mucha, o sea, Dios habla con Dios. ¿Me entendés? O sea, como que hay cierta grado de cosa ilógica. Y no lo podría reducir, pero porque yo soy humano no lo puedo entender, pero en un ser divino eso puede pasar. Con ese argumento, qué sé yo, cualquier cosa puede pasar con el ser divino. Te entiendo. Y me quedo con lo que dijiste, ¿no? Con este obstáculo que no solamente para vos, sino para muchos otros cristianos también le resulta un problema, que es la gran necesidad, podemos decir, de recursos filosóficos a la hora de explicar ideas que resultan ser bíblicas, ¿no? O entendí así, al menos el planteo, corregime si estoy equivocado. Pero digo, bueno, está bien, yo soy consciente de que necesitamos el recurso filosófico para explicar temas como la Trinidad y otros muchos más que son extremadamente complejos. Pero digo, si en la Escritura, y particularmente en el Nuevo Testamento, ¿no? Que creo que ambos estaremos de acuerdo que al menos la mayor parte de textos referentes, al menos a esta posibilidad, se encuentran en el Nuevo Testamento. Si el Nuevo Testamento enseña, comunica, no digo en profundidad, no digo como una doctrina formulada, detallada, profunda, sino más bien si comunica la idea, al menos, de lo que luego termina siendo este credo. Si comunica la distinción de personas, la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, si conseguimos ver que el Nuevo Testamento nos comunica estas ideas, la distinción entre estas personas, creo que ahí sí podríamos estar justificados en apropiar recursos filosóficos para poder explicar esta idea que claramente resulta ser bíblica. Pese a que yo obviamente creo que vos no suscribís al creer de que estas ideas son bíblicas, pero estamos de acuerdo en este raciocinio. O sea, si la distinción de personas aparece en el Nuevo Testamento, luego yo estoy justificado en apropiarme de ciertos recursos filosóficos para explicar esta distinción que ya aparece en el Nuevo Testamento. ¿Ahí estaríamos de acuerdo? Y lo que pasa, Santi, que ahí estaríamos hablando sobre supuestos. O sea, yo tengo que suponer, es una pregunta donde yo tengo que suponer que la doctrina de la Trinidad aparece, la idea de la doctrina de la Trinidad aparece en el Nuevo Testamento, para justificar que después yo haga herramientas filosóficas para poder interpretarlas. No, obvio. Es cierto, yo te estoy proponiendo eso, la suposición. Supongamos, no te estoy diciendo que vos lo aceptes, pero supongamos que la idea de la distinción entre las personas de la Trinidad aparece en el Nuevo Testamento, supongamos, ahí sí estaríamos justificados en utilizar los recursos filosóficos para poder explicarlo, ¿verdad? Hasta cierto punto, porque la filosofía tampoco puede explicar nada de lo que no tenga, incluso fuera de lo que es la Biblia. O sea,
filosóficamente, vos podés tener un montón de corrientes filosóficas, pero así todo, cuando vos vas en búsqueda de la verdad, tampoco es que la filosofía te da muchas certezas, te va a dar más preguntas que No, certezas. obvio, Entonces, por eso hablo de los recursos que podemos tomar de la filosofía. Yo no estoy diciendo de que toda la filosofía y sus diferentes vertientes nos puedan ayudar a clarificar el tema. No, no estoy diciendo eso, sino quizás términos filosóficos que sean apropiados para poder explicar algo que la Biblia puede llegar a comunicar, pero que necesitamos un lenguaje un poco más amplio para poder ser claros en la idea que queremos comunicar. ¿Se entiende? En eso, a eso me refiero. Obviamente eso nos llevaría al punto de discutir si el Nuevo Testamento al menos comunica la idea de la distinción entre las personas. claro, bueno, ahí en ese sentido tendría que saber cuáles son esas herramientas filosóficas y cómo las aplicaría para interpretar esa supuesta idea de Dios trino. Por eso te digo, o sea, a ver, se me hace difícil hablar siempre sobre supuestos. ¿Por qué? Porque en verdad es como que al ser tan celoso, por decir un término conservador, ¿no?, de lo que la Biblia dice, y tan celoso en el buen sentido, ¿no? Como decir, bueno, voy a meterme en este texto a ver qué es lo que el autor me quiere decir o qué me quiere comunicar. Se me complicaría un poco hablar sobre las herramientas filosóficas, que tampoco es muy fuerte, la filosofía. No, el mío tampoco, olvídate. Bueno, entonces, volvamos a este punto del Nuevo Testamento. Si Sí. claramente vos crees que el Nuevo Testamento no enseña una distinción de personas en la divinidad. No, Yo para nada. creo que sí. Para nada. A ver, si querés te puedo dar, o sea, un resumen sí. de lo que yo, de mi interpretación propia sobre la unicidad, sobre la doctrina, ¿no? Entonces vos tenés una definición de Dios que la da Jesús. Jesús dice que Dios es espíritu. Sí. En Juan 4:24, Dios es espíritu. Dice que, o sea, Dios es espíritu. Ahora, entonces yo empiezo a sacar preguntas. Si Dios es espíritu, ¿el Padre es espíritu? El Espíritu Santo es espíritu por definición. Entonces, si el Padre es espíritu y el Espíritu Santo es espíritu por definición, tengo dos espíritus. ¿Me seguís en la lógica? Bueno, sí, te sigo. Entonces no me meto en esta etapa, vamos a decir, no me meto en la persona de Jesús. Pienso en Dios un poquito antes de que nazca Jesús, ¿no? Dios es espíritu. En contados salmos hemos leído que Dios es santo. O sea, Dios es el Espíritu Santo. Vos, fíjate, quiero hacer un paréntesis, que con esos dos textos vos volvés locos a los testigos de Jehová. Porque si vos le decís a Dios que Dios es espíritu y que Dios es santo, entonces le estás diciendo que Jehová es el Espíritu Santo, y ellos no creen que Jehová sea el Espíritu Santo. Te lo planteo de otra forma. A ver. ¿El Padre para vos es espíritu? Totalmente. Entonces, ¿el Padre no es el Espíritu Santo? No. Lo que quiero decir yo, para que quede claro, es Dios, la deidad es espíritu. La deidad es espíritu. El Nuevo Testamento enseña que la deidad al menos posee 3 centros de autoconciencia. Estos centros de autoconciencia son lo que nosotros llamamos y distinguimos como 3 personas en la deidad. Mi planteo es el siguiente. Si el Nuevo Testamento enseña la distinción entre estas 3 personas o 3 centros de autoconciencia en la deidad, claramente, de una forma que quizás no tenga los términos adecuados como para poder decirlo, ahora, acá lo que está en discusión no es la cantidad de espíritus que haya, sino más bien si el Nuevo Testamento enseña la distinción de las personas en la deidad. Más allá de eso, la idea termina siendo correcta. No sabría, Santi, cuáles son los argumentos.
bíblicos para la afirmación. Bueno. Porque, por ejemplo, vos me hablás de 3 centros, de me dijiste cómo fue la palabra. 3 centros de autoconciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada uno de las personas de la Trinidad se identifica con un yo, ¿no? O sea, Jesús no es el Espíritu Santo, tal y como vos mencionabas al principio de nuestra conversación, aquel famoso triangulito, ¿no? Jesús no es el Espíritu Santo, Jesús no es el Padre, pero Jesús es Dios, el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Entonces, los tres comparten la naturaleza divina, pero bueno, son personas distintas. Al ser personas distintas, son 3 centros de autoconciencia distintos. Bueno, para nosotros no. Para nosotros Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo. O sea, es importante esto, aclararlo, porque como a los unicitarios lo llaman los solo Jesús, muchos creen que la doctrina unicitaria es que nosotros creemos solamente en Jesús y no creemos en el Padre ni en el Espíritu Santo. O sea, nosotros creemos en el Padre, creemos en el Hijo y creemos en el Espíritu Santo. Entiendo. Lo que no creemos es en la concepción de la Trinidad. Entonces, para pasártelo en limpio. Cuando Jesús estaba en la tierra, ¿dónde pensás que estaba el Padre? En los cielos. Bien. Es una respuesta que todos damos. El Padre nuestro que estás en los cielos. Bueno, sin embargo, cuando en el Evangelio de Juan, Felipe le dice, Señor, muéstranos el Padre y nos basta, Jesús le responde, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? Felipe le está preguntando por el Padre. Sí. No le está preguntando por él. Dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos el Padre? Y después sigue diciendo un montón de cosas y dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Quiere decir que el Padre moraba en el Hijo. Si nos vamos a otro, Pablo hablando por ejemplo de la deidad, en Colosenses, él está diciendo que en él, en Jesús, así textual dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Seguí que estoy cambiando la batería de la cámara. Ok. Bueno, entonces Pablo dice que en Cristo, en Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de Dios. O sea, todo Dios habitaba en Jesús. Entonces, para retomar el punto referido a lo previo que es espiritual, en verdad sí, nosotros creemos en el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es Dios. No creemos que el Espíritu Santo sea una persona diferente a la persona del Padre, sino que es el mismo Dios. Y lo que pasa con ese Dios, por ejemplo, proféticamente, ¿no? Cuando Isaías dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, todos sabemos lo que es Emmanuel. Con nosotros, Dios. O sea, ¿cuál? ¿La primera, la segunda, la tercera persona? No. O sea, desde el monoteísmo de la unicidad decimos, ese Dios del Antiguo Testamento se manifiesta en carne. En Isaías sigue diciendo, un texto muy conocido, de 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. Y llamará su nombre, o sea, el nombre del niño, consejero, admirable, Dios fuerte y Padre eterno, príncipe de paz. O sea, el que nace en Belén, el niño que nace en Belén, es Padre eterno, o sea, y es Dios fuerte. Entonces, el punto del cual sí quiero dejar claro es que sí creemos en el Padre, y no creemos que el Padre mandó a una persona que se encarne, sino que fue el mismo Dios que él mismo tomó la decisión de venir a morir por nuestros pecados. Y hay como infinidad de textos. Isaías 52:6 habla, dice, porque yo el Señor, yo mismo que hablo, aquí estaré presente. O sea, Jehová hablando, ¿no? Ahí nos podemos abrir como un abanico, pero... Otro texto más, si me permitís. Por ejemplo, Isaías 43:10. Dice, vosotros sois mis testigos y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios ni lo será después de mí.
esos textos donde hablan en la profecía de Isaías, que solamente, voy a poner este término que no me gusta utilizarlo, el término Jehová, pero muchísimos pasajes dicen que solamente Jehová es el Salvador. Solamente, y no hay Salvador fuera de Jehová. Cuando lo leo en el nacimiento de Jesús, el ángel dice, Él salvará al pueblo de sus pecados. Entonces, no hay, en la doctrina unicitaria no hay esta contradicción de decir que, ¿qué problema habría de que Dios hagamos este juego? De que Dios no sea una Trinidad. De que Dios es un único ser que es espíritu. Y este espíritu promete un día venir a la tierra, a estar presente y morir por nosotros. Y manifestarse como Él es espíritu, y para que la paga del pecado tiene que haber derramamiento de sangre y un espíritu no tiene sangre, entonces Él toma una forma humana. Y eso yo pienso que todos coincidimos. Dice que Dios se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Entonces, ¿cuál sería el inconveniente de que el único espíritu se manifieste en Jesús y Jesús como hombre hable como Dios hable como Dios, como hombre muera, como Dios resucite, como hombre tenga hambre, como Dios multiplique los panes y los peces? Mirá, porque me quedan pocos minutos que me tengo que ir, pero digo, para tratar de dar alguna respuesta a alguno de los puntos que vos mencionabas, digo, uno de los pasajes que sí me recuerdo que hace un tiempo atrás cuando leí un poco al respecto sobre el tema de la Trinidad, que me generaba un inconveniente, era esto que vos mencionabas, ¿no? Cuando le decían, muéstranos al Padre, y Jesús parece responder como si fuese el Padre. Recuerdo que eso me había causado un conflicto porque digo, ¿qué onda con esto? Pero si yo lo entiendo de esa manera, tal y como vos me lo estás mencionando, la pregunta es, ¿cómo debería entender cuando Jesús le dice a sus discípulos que aquellas personas que rechazaran a sus discípulos, lo rechazaban a Él? Que los que no oían a sus discípulos, que no lo oían a Él. O sea, mediante la misma lógica que vos utilizás para defender la idea de que Jesús se autorreferencia como el Padre, si esa misma lógica la aplico para el caso de los discípulos, yo debería de creer de que Jesús era los discípulos. Y ahí entramos en una especie de panteísmo, ¿no? Que ninguno de los dos quiere, obviamente, entrar. Entonces digo, si esa misma lógica la utilizo para este otro caso, creo que nos llevaría a creer algo que ninguno de los dos estamos dispuestos a creer. Por otro lado, cuando vos mencionás el tema de Jehová, ¿no? Santi, Sí. Santi, perdón, no te entendí la idea. O sea, ¿por qué pensás vos que entraríamos en una suerte de panteísmo? Porque, o sea, por ejemplo, Jesús dice sí. Te vuelvo a repetir. Sí. Sí. Te vuelvo a repetir. O sea, si la lógica es, muéstranos al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, bueno, tanto tiempo he estado con ustedes, no me has reconocido. Si nosotros ese texto pretendemos que es una buena justificación para creer que Jesús es el Padre, mediante esa misma lógica, nosotros deberíamos creer cuando Jesús dijo, si a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Si a ustedes no los escuchan, a mí no me escuchan. Es el mismo vínculo que hay. Si vos crees que un texto refiere a que Jesús será el Padre, lo mismo me lleva a mí a concluir que podría llegar a ser que sus discípulos son Jesús, cuando dice, si a ustedes los rechazan, a mí me rechazan. Tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido, es exactamente el mismo caso. No lo veo así porque en verdad, por ejemplo, Jesús se le aparece a Pablo y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿A quién perseguía Saulo? A los discípulos. A la iglesia. Entonces, perseguir a la iglesia es perseguir a Jesús, no porque Jesús de una forma literalista se aparece en los discípulos, sino la respuesta que vos estás dando es mi punto, de una u otra manera estás aprobando mi idea.
No, bueno, no ciertamente. O sea, lo que trato de decir es, una cosa es que nosotros vamos en nombre de Jesús, y si nos rechazan a mí, en verdad, están rechazando indirectamente a lo que somos iglesia, rechazan a Jesús, rechazan a la predicación del Evangelio. Pero Felipe le está preguntando por el Padre. O sea, te lo planteo de otra forma. Si apareciera Jesús hoy y le preguntaríamos por el Padre, ¿qué nos diría él? Yo pienso que nos diría exactamente lo mismo. Pero me parece a mí que ese problema se resuelve cuando nosotros nos metemos en contexto. La pregunta es, supongamos, ¿no? Supongamos que la Trinidad sea cierta, supongamos. Sí. La pregunta es, para ese entonces, Felipe, ¿sería capaz de creer en un Dios trino? Yo que soy trinitario digo en absoluto. Tal idea dentro de la cabeza de Felipe no llegaría a concebirse. O sea, Felipe para ese entonces, porque en el Antiguo Testamento la enseñanza trinitaria no es explícita, a los judíos del siglo I no creían en un Dios trino, Felipe para ese entonces, previo a la resurrección, solamente concebía a Dios como una persona, el Padre. Entonces, es lógica la pregunta de Felipe y es lógica la pregunta de Jesús. La revelación de la Trinidad viene cuando los discípulos, después de la resurrección, abren sus ojos y ven la realidad de lo que Jesús venía a revelar, a comunicar y demás, ¿no? Ciertos hechos se venían dando en la vida de Jesús. Por dar un ejemplo, su bautismo. Por dar un ejemplo, las veces en donde Dios parece de los cielos hablarle a Jesús y Jesús estar delante de sus discípulos. O sea que a medida que Jesús iba desarrollando su ministerio, ciertos hechos, ciertos dichos se van viendo, ¿no? Pero no era una idea explícita para ese momento previo a la resurrección. Los discípulos, si no eran capaces de entender cuando Jesús fue explícito de que iba a resucitar y los discípulos no eran capaces de entender eso, mucho menos iban a ser capaces de entender la idea de la Trinidad. Entonces, si nos metemos en todo el contexto, la pregunta es lógica y la respuesta es lógica. La clave está en qué es lo que sucede posterior a la resurrección. Y posterior a la resurrección... Eso, bueno, me parece muy interesante, Santi, lo que planteas, porque coincido prácticamente en todo lo que dijiste. El único detalle es que en esa respuesta Jesús vuelve a dar una indicación. ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre es mío? O sea, les está explicando. Dice, las obras que yo hago no las hago por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. O sea, todas las obras que Jesús hizo, se las atribuyó al Padre. Por eso digo, si se corta ahí solamente, dice, no, bueno, si me rechazan a mí, rechazan al que me envió. Listo, entonces como una especie de espejo. Pero sí comparto que obviamente ellos no se les había revelado prácticamente nada. O sea, estuvieron 3 años y medio con el mejor maestro, comiendo, bebiendo, durmiendo con ellos y así todo tuvieran la mejor escuela. Pero no, a la hora de la predicación del Evangelio, Jesús se lo prohibió hasta que no hayan sido investidos del Espíritu Santo. Te propongo algo porque ya me tengo que ir. Dale. ¿Qué te parece si lo dejamos para una segunda parte, el tema de si el Nuevo Testamento enseña la Trinidad? ¿Te parece? Totalmente. Sinceramente porque me tengo que ir. Te tengo que cortar acá, pero si querés en la semana podemos seguir y podemos tocar algunos de los textos que creo que hacen una mención explícita a esta idea de la distinción en las personas de la deidad, y que obviamente vos creés que no es así. ¿Pero te parece que lo dejemos para una segunda parte? Seguro, y podemos, si querés, puedes arrancar con Juan 14:15, que Jesús está hablando de la venida del Consolador o el Espíritu Santo, que es mi texto favorito. Dale. Mario, te mando un abrazo enorme y en la semana hacemos una segunda parte, ¿te parece? Dale, gracias Andy por el espacio y por el respeto con el que hemos mantenido esta charla. Dios te bendiga mucho a vos, a la audiencia.
Igualmente, Mario, y a todos los que están conectados, muchas gracias, de verdad, por haberse conectado. Recuerden, todos los comentarios, les pido por favor, bajo el marco del respeto, que lo podamos llevar a cabo. Y nada, Dios los bendiga y pronto nos estamos volviendo a ver. Chau, chau.